Y bien, ahora vamos a hablar sobre el comercio multilateral o mundializado, el exterior y el intracomunitario. En su marco general, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, es el principal ente internacional que se ocupa de las normas que rige el comercio entre los países. Su núcleo está constituido por los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos instrumentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente convenios internacionales que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. Aunque son negociados y firmados por los gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. La mayor parte de los estados son miembros del sistema. Sin embargo, algunos no lo son y es por eso que utilizamos el término multilateral en lugar de global o mundial para describir el sistema. En el contexto de la Organización Mundial del Comercio, esta palabra tiene otro importante significado. En este caso, multilateral califica las actividades de nivel mundial o casi mundial y se diferencian de las actividades llevadas a cabo ya en un marco regional por otro grupo más pequeños de países. El propósito fundamental es el siguiente: ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables. Esto significa en parte la eliminación de obstáculos. También asegura a los particulares, las empresas y los gobiernos conocer cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser transparentes y previsibles, habida cuenta que los acuerdos son redactados y firmados por la comunidad de países comerciantes a menudo después de amplios debates y controversias, y una de las funciones más importantes de la OMC es servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales. Por último, un tercer aspecto importante de la labor de la Organización Mundial del Comercio es la solución de controversias. Las relaciones comerciales a menudo llevan aparejados intereses contrapuestos. Los contratos y los acuerdos, inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, a menudo necesitan ser interpretados. La manera más armoniosa de resolver esta diferencia es mediante un procedimiento imparcial basado en un fundamento jurídico convenido. Este es el propósito que inspira el proceso de solución de diferencias establecidos en los acuerdos de la OMC. Los acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. Abarcan cuestiones de agricultura, textiles y vestidos, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales, reglamentos, sanidad de alimentos, propiedad intelectual y muchos temas más. Todos estos documentos están inspirados en varios principios simples y fundamentales. Estos principios son la base del sistema multilateral del comercio. El primer principio, nación más favorecida, es tratar a los demás de forma igualitaria. En virtud de los acuerdos de la OMC, los países no pueden por regla general establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo con los demás miembros de la OMC. Este principio se conoce como el trato de la nación más favorecida y tiene tanta importancia que es el primer capítulo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que es el GATT, que regula el comercio de mercancías. El principio de nación más favorecida es también prioritario en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Aunque en cada acuerdo este principio se aborda de manera ligeramente diferente, en conjunto estos tres acuerdos abarcan las tres esferas principales del comercio de los que se ocupa la OMC. Se permiten ciertas excepciones. Por ejemplo, los países que forman parte de una región pueden establecer un acuerdo de libre comercio que no se aplique a las mercancías que proceden del exterior del grupo, o bien un país puede poner obstáculos a los productos procedentes de determinados países que se consideran objetos de un comercio desleal. Y en el caso de los servicios, se permite que los países en ciertas circunstancias restringidas apliquen discriminaciones. Sin embargo, los acuerdos solo permiten estas excepciones
con arreglo a condiciones estrictas. Segundo principio, trato nacional. Es el trato igualitario para los nacionales y los extranjeros. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben de recibir un trato igualitario al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo se aplica con los servicios extranjeros y los nacionales y a las marcas de fábrica o comercio, el derecho de autor, las patentes extranjeras y nacionales. Este principio de trato nacional también figura dentro de los tres principales acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, aunque también en este caso el principio se aborda en cada uno de ellos de manera ligeramente diferente. El trato nacional solo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye transgresión del trato nacional, aunque los productos fabricados en el país no sean sometidos a un impuesto equivalente. La redacción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes de alentarlo. Estos obstáculos incluyen los derechos de aduana o de aranceles y ciertas medidas tales como la prohibición de importación o los contingentes que restringen selectivamente las cantidades importadas. El tercer principio es el fomento a una competencia leal. Algunas veces se describe a la OMC como una institución de libre comercio, pero esto no es completamente exacto. El sistema autoriza en realidad la aplicación de aranceles y, en circunstancias restringidas, otras formas de protección. Es más exacto decir que la Organización Mundial de Comercio es un sistema de normas consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones. Las normas sobre discriminación, la que es de la nación más favorecida y trato nacional, tienen por objeto lograr condiciones equitativas de comercio. Este es también el objeto de las normas relativas al dumping, que es la exportación a precios inferiores al costo para ganar partes del mercado, y a las subvenciones. Las cuestiones sí son complejas y las normas tratan de determinar lo que es leal y desleal. Y como los gobiernos no pueden responder, en particular mediante la aplicación del derecho de importación adicionales, calculados para compensar el perjuicio ocasionado por el comercio desleal. Muchos de los demás acuerdos de la OMC están destinados a apoyar la competencia desleal. Por ejemplo, en materia de agricultura, propiedad intelectual y servicios, el acuerdo sobre contratación pública hace extensiva las normas en materia de competencias a las compras realizadas por miles de entidades públicas de muchos países. Y por último, quiero hablarte del principio del fomento del desarrollo y de la reforma económica. Los operadores económicos y comerciales reconocen ampliamente que el sistema de la Organización Mundial del Comercio contribuye al desarrollo. También se reconoce que los países menos adelantados necesitan flexibilidad en cuanto al tiempo que necesitan para aplicar los acuerdos, y los propios textos de los acuerdos incorporan las disposiciones anteriores del GATT que prevén una asistencia especial y concesiones comerciales para los países en desarrollo. Ya ahora, hablando sobre el comercio exterior, la realidad jurídica referida al comercio internacional es totalmente diversa de la noción de comercio exterior, que se predica siempre de un Estado determinado o de una organización internacional de integración económica, por ejemplo, en la Unión Europea. Dicha noción nos acerca a un conjunto de operaciones de importación y de exportación, pero también tanto de bienes como servicios que contemplan a dichos entes como protagonistas y que están reguladas por el derecho administrativo económico o por el derecho comunitario. De esta suerte, cabe hablar de comercio exterior mexicano, estadounidense, comunitario, etcétera, como una expresión de las diferentes transacciones comerciales internacionales que involucran con carácter individual a México, a Estados Unidos o a la Unión Europea en el conjunto del mercado mundial. Y esta modalidad comercial está caracterizada por una fuerte presencia pública. Una de las características inherentes al comercio exterior es la intervención de la administración pública, que se manifiesta principalmente en el ámbito de importación y exportación de las mercancías. Entender por comercio exterior el que realiza un Estado determinado con países extranjeros implica nuevas precisiones. Así cabe hablar de un comercio bilateral, que es aquel que se realiza con licencias de importaciones previas y sumisión a contingentes individualizados por cada Estado, comercio de Estado, que afecta a los productos de monopolio público que el gobierno se reserva en exclusiva, y desde una perspectiva estrictamente económica.
Y asimismo, a la noción de comercio exterior se le añaden calificativos como globalizado, que se da a contingentes para el exterior cuyo monto no puede sobrepasarse. ¿Qué te quiero decir con esto del comercio exterior? Te quiero decir que em, cuando hablemos de un supuesto, cuando hablemos de una implicación de la existencia de una autorización administrativa para la determinación de determinadas operaciones comerciales, esto tiene que estar sometido a un régimen de intervención intenso, que se justifica por la especial naturaleza de la materia exportada, bien porque se trate de una mercancía cuya fabricación haya exigido elevados costes de investigación, o bien porque se trate de productos vinculados a la defensa nacional. Por último, el comercio intracomunitario. La extensión del comercio exterior ha quedado reducida tras los procesos de integración económica, porque en función de la propia estructura y de las nuevas realidades y con independencia de la existencia en ellas de una estructura organizativa, el tráfico comercial entre los Estados miembros ya no puede ser considerado como tal, sino como comercio intracomunitario. Ello deriva de que el ingreso en el mecanismo de integración suele comportar en el terreno comunitario la aplicación de un arancel integrado y el desarme también arancelario con los demás países comunitarios. Y desde la perspectiva hacia terceros países, la participación en una política comercial común fijada por la propia comunidad frente a terceros estados.